tenemos un tiempo para una sesión de preguntas. Muy buenos días, mi nombre es Alejandra Salcedo, soy médica de la Universidad del Rosario y especialista en toxicología clínica. Celebro mucho que se haya dado este evento y en este momento soy la decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Antonio Nariño. Agradezco mucho a los profesores, a mis profesores que han hecho esta excelentísima presentación y creo que para todos nosotros ha sido muy claro cuáles son los efectos, posibles efectos benéficos del uso de los cannabinoides y también los efectos adversos a los que nos vemos enfrentados. Si tenemos algunos estudios sobre cuáles son los resultados para las personas o para los pacientes en sus habilidades para la vida. Diferentes escalas que miden cómo los pacientes luego se pueden enfrentar a su baño cotidiano, a su alimentación, al conseguir empleo, pues a las diferentes funciones mentales superiores que implican algunos daños como los que nos mencionaron relacionados con la atención, con la memoria, con la concentración y que pueden tener algunos efectos para estos pacientes. Es decir, que si un paciente crónicamente utiliza sustancias como la marihuana, ¿cuáles son sus efectos para realizar sus actividades domésticas, para realizar sus actividades ejecutivas, para planear sus cosas, para conseguir un transporte, para movilizarse en la ciudad y ese otro tipo de cosas pues que son absolutamente relevantes para la vida de las personas. Y los efectos a largo plazo también, pues en temas de atención, memoria y concentración que vimos que son pues situaciones que se afectan claramente con el efecto de estos medicamentos. Creo que una reflexión muy importante que hace el doctor John Jairo Hernández es el se supone, y varias veces nos mencionó, se supone que esto se maneja bien, se supone que esto se maneja con dosis controladas y se supone que vamos a tener unos mecanismos de control para el manejo de este tipo de sustancias. Y también mencionó en varias oportunidades el tema de la adicción. Los que trabajamos con pacientes que tienen procesos adictivos, pues sabemos lo difícil que es en un país como el nuestro manejar el tema de las adicciones. Entonces, pues son simplemente estas dos reflexiones que dejo en la mesa de pronto para ampliarlas un poco más. Muchas gracias. Y con respecto a tu observación sobre las tablas de funcionalidad, realmente no encontré nada, no lo encontré, seguramente sí las hay, pero no las encontré. Pero existen, ¿no? Hay muchas tablas que se pueden aplicar y podría ser hasta un trabajo de investigación a futuro bien interesante, como se han hecho, por ejemplo, con opioides. Yo sigo insistiendo con los opioides y lo menciono mucho porque con eso tenemos mucha experiencia y cuando uno lee todas estas cosas, uno dice, pues esto va a tocar equipararlo, si lo llegan a probar, toca equipararlo a esto, de una u otra forma. Y pues hay tablas de calidad de vida, está el SFQ36, está una serie de tablas que en un momento dado podrían ayudarnos en este proceso. No vi trabajo sobre eso. Lo que sí vi fue lo que mencioné ahí y que allá lo documentan, que hay efectos leves, que hay efectos moderados, que hay efectos severos. Obviamente los severos pues son incapacitantes, los leves son manejables y que de una u otra forma las dosis se deben ir manejando dependiendo también de ese resultado. Por eso se debe, al igual que los opioides, titular. Y la palabra mágica para todo esto se llama titulación. Porque, ¿cuál es el objetivo de la titulación? Primero, de buscar la dosis más baja posible con la menor cantidad de eventos adversos posibles. ¿Cierto? Y segundo, al tener unas dosis bajas, también disminuir la posibilidad de procesos, de procesos complicados, como incluso la adicción, en el que yo incluso pueda retirar rápidamente el medicamento frente a alguna situación adversa grande. Y lo otro, que también lo promueven acá, es que esto hace parte de una terapia multimodal. Si yo lo voy a dar en conjunto con otro tipo de medicamentos, al igual que los opioides, porque la norma es con el opioide, no dé el medicamento solo, siempre combínelo con algo. Si es un dolor neuropático, con un neuromodulador; si es un dolor nociceptivo, con un analgésico no opioide. ¿Para qué? Para buscar la terapia multimodal, o sea, para poder actuar sobre diferentes mecanismos de acción y disminuir de esa misma forma la dosis del opioide y evitar eventos adversos. Entonces, aquí la sugerencia termina siendo la misma. Entonces, no hay tablas, pero sí hay ese tipo de recomendaciones. Por lo tanto, pues queda incompleta la respuesta.
Sobre el problema de la adicción, claro, ese es un problema obvio, lógico y que siempre toca tenerlo en mente. Nosotros lo vimos con los opioides todo el tiempo. Por eso las guías tienen que ser muy claras y muy definidas. Y yo me imagino que aquí tendríamos que llegar a lo mismo. Primero, en dolor crónico asociado a cáncer, en enfermedad terminal, somos más liberales. ¿Por qué? Porque hay una alta carga de sufrimiento, porque la expectativa de vida es baja. Y sinceramente, se los comento, sinceramente, y lo digo públicamente, a mí que un paciente de enfermedad terminal avanzado se me vuelve adicto no me importa. A mí lo que me importa es que muera tranquilo. Porque ya dejamos de hablar de calidad de vida y hablamos de calidad de muerte. Absolutamente claro. Me preocupa el del dolor crónico no asociado a cáncer, que sería en este caso el del dolor neuropático, por ejemplo, en donde tenemos que tener criterios muy claros de escogencia del caso, ¿cierto? Punto. Y las cosas son muy claras y muy definidas. Primero, tiene que tener una evaluación psicosomática previa. Tenemos que detectar antecedentes de abuso, de consumo, tenemos que detectar trastornos de personalidad que lo haga fácilmente muy vulnerable a una adicción. Segundo, la otra cosa es, usted comience a titular y a las 2 semanas contrólelo. Si a las 2 semanas, después de titulación, el personaje le dice, no me ha servido para nada, suspéndalo. Ya, no moleste más. Tercero, tiene que tener un consentimiento informado. Cuarto, un seguimiento, porque la norma también dice, si usted tiene alguna posibilidad de que el personaje se le pierda, por ejemplo, si es de una zona alejada y no va a tener control y no va a poder estar llamando para ver en qué va, no se lo prescriba. Entonces, aquí tendría que pasar algo similar para tratar de evitar ese problema de adicción, tratar de minimizarlo lo que más se pueda el proceso de adicción. Yo no sé en cuánto sería en uso médico controlado, cuál sería el porcentaje de adicción. En opioides es del menos del 0,8%. En uso médico controlado. Uso médico controlado. Aquí no sé cuál es porque no lo encontré. Pero si llegáramos a un proceso como este, insisto, esto tendríamos que equipararlo como a los opioides y poner controles muy claros y muy definidos para ver a quién se le prescribe y a quién no se le prescribe. Como le digo yo a mis estudiantes de la facultad, aquí hay que saber a quién se le prescribe, para qué se le prescribe y por cuánto tiempo se le prescribe un medicamento opioide o un medicamento de estos que tiene posibilidad de este tipo de complicaciones. ¿Cuál sería la diferencia de ese uso de recreativo con el uso farmacológico? Yo, por ejemplo, una respuesta que tendría, creo que todos tenemos un amigo que ha consumido desde la universidad marihuana y a muchos los vemos como muy concentrados, muy buenos abogados, muy buenos cirujanos, muy buenos psicólogos y muy buenos padres. Y han fumado marihuanita desde que estábamos en primer semestre de universidad y algunos desde el bachillerato. Entonces yo creo que hay muchas cosas que el uso recreativo nos ha adelantado y no vale la pena como es. Pero sí siempre hay ese límite entre qué nos aporta el uso recreativo a este uso para quemarle tanta energía a la adicción del paciente o no, cuando muchos, yo represento pacientes de alto costo y tenemos pacientes que han estado ahí. Entonces, ¿cómo preparamos a la sociedad para más ese mito no tan técnico, que es muy válido, pero teniendo un gran panorama del uso recreativo y cuál es la diferencia de esas dosis entre uno que se fuma 6 porros en el día versus el uno semanal y versus el paciente? Viendo que hay varios países en el mundo donde se ha autorizado el uso recreativo, particularmente pienso mucho en Holanda, que fue, digamos, el primer sitio donde se aprobó, ahora es a Estados Unidos con los estados de Colorado, Washington, y en América Latina el primer paso lo ha dado Pepe Mojica en Uruguay, en donde se autorizaron los dos, el uso recreativo y el uso medicinal. Lo que yo diría es que, y no tengo estadísticas, no las conozco, si en Holanda realmente ese país va para atrás o la gente se está volviendo peor o ya no van a las universidades o hay un deterioro claro de las cosas sociales, y creo que no es así. Me parece, no he visto nada similar. De hecho, aquí hay incluso varios que han estado en universidades de allí por diferentes actividades que tenemos en la universidad, específicamente con la Universidad Erasmus de Rotterdam. Y por supuesto que comparto que conocemos muchas personas que han consumido y que hoy son, pues, ciudadanos que están funcionando muy bien. Me llama también la atención, para hablar del gran país del norte, declaraciones de Obama, en donde él mismo dice que consumió, que no se siente lo más orgulloso del mundo de haberlo hecho, pero que él consumió, y hay por ahí una frase célebre de él donde dice: considero que el alcohol es más peligroso
que de la marihuana. De manera que yo sí creo que eso permite como un debate amplio. Hay una cosa que salió esta semana, hace muy pocos días el expresidente de México, Vicente Fox, decía que esa lucha está perdida y que él cree que el uso recreativo se va a imponer un poco a poco en el mundo entero y que probablemente el estado que siga sea California. Me uno básicamente a la reflexión, no para defender ni para atacar, pero sí a la reflexión de que cuando es medicinal nos vamos con todos los estudios, con absolutamente todas las estadísticas y todas las posibilidades, cuando países de determinado nivel de desarrollo lo han autorizado y no ve uno por lo menos una hecatombe social que se haya producido allí, además de las anécdotas ya mencionadas. Creo que pues bastante complicado, o sea, bastante complicado hasta donde un punto está bien y está mal, pero creo que todo parte de un punto de educación, no solo a los consumidores, también a la población general, pero también al personal del área de la salud. Y es hasta donde el consumo de una sustancia, sea la que sea, o de un medicamento, se vuelve un problema adictivo. Entonces, hasta donde yo le enseño a la gente, cuando usted empiece a tener esto, pilas porque es que usted ya está teniendo problemas. Y hasta donde también capacita a todos los médicos, sobre todo en los de primer nivel, en empezar a detectar eso en todos los pacientes, que no siempre porque consultan por patologías simples, por un dolor de cabeza, pero uno puede ser que tenga un problema asociado a adicción como tal, o todos los problemas asociados también. También en adicciones se habla también que los problemas sociales agregados a la comunidad también van a impactar directamente, ¿sí? Entonces, si tenemos poblaciones más educadas, el riesgo de que se pase de un problema de consumo recreacional a que pase un problema adictivo es mucho menor, mientras que si tenemos una población con un impacto social o con problemas sociales muy severos, tenemos mucho más riesgo de que se nos vuelva en un porcentaje más adictos. Entonces es bastante difícil hacer la comparación entre otras zonas porque es muy típico de nuestra región y puede ser que tengamos que sacar nuestras estadísticas propias de hasta dónde puede cambiar. ¿Cómo está el panorama? Le preguntaría exactamente al doctor Quevedo, ustedes que investigan, pertenecen al grupo de sustancias psicoactivas, de consumo de marihuana en nuestro país como sustancia adictiva, ¿no? Como uso la investigación en consumo se da más por entidades oficiales y acabó de salir el último estudio en hogares que se mostraba un leve mantenimiento del consumo de marihuana en el mundo. Otras drogas han salido bajo otras preocupaciones. La marihuana sigue siendo la droga ilegal más consumida en el mundo. Sin embargo, sigue siendo para el área de la salud el alcohol y el cigarrillo la preocupación más grande de muerte y enfermedad asociada como tal. Afortunadamente hemos mejorado en la investigación y pues se ha visto mantenerse estable como tal el consumo, pero está bastante difícil considerarlo porque nos toca investigar mucho más directamente en los consumidores, o sea, ir directamente a los consumidores para sacar estadísticas más claras de cuánto problema le está causando. Y lo que les decía, otro problema que se nos está viniendo encima es hablar de nuevos componentes sintéticos y sobre todo nueva marihuana que está saliendo del mercado. Eso es muy complicado porque y casi que los consumidores están diciendo es que ya no consumimos la marihuana, ya no conseguimos la marihuana normalita, ya toca comprar de la cara, que es muy potente, nos deja muchos efectos y ahí estamos atrasados porque en todo lo que hablamos de marihuana y cómo se da el marihuana, pero eso es lo que llevamos, encontramos receptores, la ciencia va a descubrir los cannabinoides, cuando en consumo el gran problema es que ya se tienen nuevos cannabinoides sintéticos que son difícilmente detectables en pruebas de orina, porque no conocemos adecuadamente la molécula, porque la molécula cambia todo el tiempo y eso impacta directamente. Ustedes han hablado de dolor neuropático, de cáncer. Bueno, el paciente con cáncer, pues como dice el doctor Hernández, pues dejémoslo. Pero el que usted habló del paciente con dolor neuropático, el paciente con dolor por VIH, le dan cannabinoides o marihuana fumada y mejora, además se pone contento, mejora el ánimo, mejora el apetito. Si yo fuera un paciente de esos, yo no lo dejaría. Eso por un lado. Me parecería muy difícil no entrar dentro de una adicción a un medicamento que me está haciendo todos esos efectos benéficos. Y por otro lado es una pregunta porque en mi consulta de neuropediatría ya me empiezan a llegar pacientes en que me preguntan,
pacientes con epilepsia, ¿qué pasa con la marihuana? Ya he visto, han salido en los periódicos, en internet, y empiezan a llegar cada vez más pacientes que me dicen, oiga doctor, ¿y por qué no le ponemos marihuana a este niño que tiene una epilepsia refractaria? Por eso yo mencionaba que el gran problema para uno tomar decisiones con el paciente con dolor crónico no oncológico. Ese es el del gran problema, pero vuelvo e insisto con el tema de los opioides, porque con los opioides pasa lo mismo. Y de una u otra forma, si se llegara a tener esa situación, pues tocaría tener un control muy adecuado y tener que saber a quién se le prescribe o quién no. Ahora, ya miraremos cuando lo tengamos a la mano y lo estemos viendo y lo estemos usando, si es que lo llegamos a tener, qué experiencia nos da y cómo vamos avanzando en el proceso y nos tendremos que capacitar mejor y todo, pero es que el debate, por ejemplo, el debate que tú estás planteando es un debate internacional con los opioides, por ejemplo. Es un debate absolutamente internacional con los opioides. Ahorita en el Congreso de la Sociedad Americana de Medicina del Dolor, congreso que hubo en mayo en Tampa, hubo 2 debates grandes, uno sobre marihuana, este mismo debate se hizo allá, y 2 sobre los opioides en dolor crónico no asociado a cáncer. Hay muchísima gente que dice el paciente que no tiene cáncer no debería recibir opioides, pero sin embargo vemos pacientes, personas, yo tengo abuelitos, personas de avanzada edad con osteoartrosis que no responden con nada y que con el uso de unas goticas de morfina cada 4 horas no escalan, no hacen, se dan cuenta que es puro manejo analgésico y está perfecto. Entonces, simplemente insisto en que esto hay que decantarlo y hay que poner unas reglas de juego muy claras y también saber en qué momento se echa uno para atrás para poder lograr el bienestar de la persona que está sufriendo, que en últimas es lo que buscamos en analgesiología. Bueno, solo tenemos tiempo para… el No, doctor. en relación a epilepsia, algo muy breve, y pues evidentemente también manejo muchos pacientes con epilepsia. Yo creo que lamentablemente lo que uno debería decir, y creo que es lo que decimos todos en el momento, es que no hay estudios, digamos, científicos que por el momento nos permitan recomendarlo como un producto, como prescribirlo, porque evidentemente sería algo ilegal. Yo señalaría únicamente a título anecdótico que tengo un paciente con una epilepsia de difícil control, es un adulto. Este señor además le dio un glaucoma y alguien le recomendó que tomara té de marihuana. El señor se empezó a tomar el té de marihuana y el número de crisis se redujo, de manera que el señor ahora se toma feliz el té de marihuana porque obtiene, en relación al glaucoma él no puede saber realmente cómo va porque depende de que vayan y le midan la presión, pero en relación al número de crisis él tiene claro que el té de marihuana le sienta bien y por ningún motivo lo quiere suspender. Yo lo que diría es que esto partió del saber popular, de una recomendación que le hicieron y como tal le digo, hombre, pues yo no veo ningún problema en que se lo siga tomando, pero me queda claro que yo tampoco se lo prescribí. Creo que estamos en un limbo en el que todavía no podemos llegar a recomendarlo como tal, pero los cuestionamientos que hace el doctor Vélez y muchos de los que se han planteado acá, nos los hacemos todos nosotros, especialmente pues los neurólogos que manejamos epilepsia todos los días. Y pues otra cosa y es que aunque del consumo recreativo el efecto psicoactivo para los consumidores es muy bueno y es lo que buscan, pero no siempre para todas las personas es así. En estudios, por ejemplo, con dronabinol, que en cuanto a náuseas, a pesar de que le quitaba más las náuseas que los antieméticos, mucha gente abandonaba la prescripción por el efecto psicoactivo. Entonces no siempre llega a ser placentero para el paciente. Yo creo que este debate, que es fundamental, es un debate mundial. Este es un tema al que ni Colombia, ni ningún país, ni ninguna sociedad científica puede en este momento estar ajeno. La problemática compleja del asunto, y ahorita la planteaba el doctor Quevedo, por ejemplo, yo le preguntaba al expresidente Gaviria, no hace mucho tiempo, es cuando hablamos de legalizar, ¿de qué tipo de marihuana estamos hablando? Porque es que una situación es el cannabis, llamémoslo de uso tradicional histórico de nuestra generación, con X o Y efectos benéficos, adversos, psicoactivos, adictivos. Y otra cosa completamente diferente es que estamos hablando de 150 diferentes variedades que se comercializan en el territorio nacional, con diferentes concentraciones de alcaloides, con diferentes efectos a corto plazo. Entonces hay que comenzar por definir de qué tipo de producto se está hablando.
Segundo, esto no es nuevo. Si ustedes revisan la Convención Única de 1961 de Estupefacientes de las Naciones Unidas, que tanto palo le han dado a la pobre Convención de Estupefacientes, ella, desde esa época, 1961, de la cual es signatario Colombia desde el año 1968 y ratificado en el 72, habla en el caso del cannabis para uso medicinal e investigación científica. Se requiere, uno, que se cree una agencia nacional del cannabis en el estado que se vaya a meter en eso. Ojo, año 61. Una agencia nacional quiere decir que de ahí es que hay que arrancar. ¿Cuál va a ser el organismo rector que tiene que encargarse de diseñar desde la normatividad de la ley, de lo que sea, alrededor del tema del cannabis? Segundo, esa agencia tiene que definir de qué cannabis, tiene que definir de qué cultivos. ¿Los va a asumir el Estado? ¿O va a autorizar licencias a particulares? Y hay que mirar qué está ocurriendo en los estados americanos que lo han autorizado. Como esa brecha entre lo legal y lo ilegal es muy difícil de controlar. Tercero, ¿qué cantidad? Cuarto, lo que hablaba Leonardo, la evidencia científica alrededor del tema habla de que tiene que ser investigación. Entonces, ¿quiénes tienen que participar? Pues las universidades. Diseñar los protocolos de investigación para el manejo y en qué indicaciones médicas. Las cantidades que tendrá que aprobarla el Comité de Estimaciones de la Junta de Fiscalización de Estupefacientes. John Jairo sabe cuánto sufrimos con el tema de los opiáceos y los cupos, ¿no? Usted del lado médico, yo del lado diplomático de la ONU del asunto. Todo eso es supremamente complejo. ¿Cómo pues, se va a involucrar el INVIMA y la farmacovigilancia sobre el tema de estos tratamientos? ¿Cómo y quién la va a prescribir? ¿Qué médicos o qué especialistas la van a prescribir y bajo qué condiciones? Ayer sostenía yo una reunión con gente del Departamento de Estado de los Estados Unidos y uno de los temas que se planteaba era el problema que hay en estados americanos en este momento del negocio que se creó entre los profesionales médicos de $250 por fórmula. Entonces hay que definir exactamente quién lo va a prescribir y cómo vamos a controlar el desvío de ese canal legal de investigación médica al canal ilegal del consumo recreativo. Si no hemos sido capaces de controlar el desvío de los opiáceos y vemos cómo en este momento una ampolla de fentanilo que se pierda de un hospital de Bogotá en la olla del 7 de agosto de Bogotá tiene un costo de 95.000 pesos y puede equivaler a 100 dosis de heroína. Cómo una metadona se va a cambio para compartir con heroinómanos. Entonces no es cerrarse a la banda, sino que yo creo que hay que ponerle el orden a las cosas. Los colombianos somos muy dados a ensillar antes de traer las bestias. No podemos comparar a Colombia con Guatemala. Nosotros somos 45 millones de habitantes. Tenemos una situación de consumo que, como mencionaba el doctor Quevedo, no la tenemos muy clara. Tenemos la última encuesta nacional de hogares, tenemos la última encuesta nacional de consumo, ojo, primera con metodología de la CICAT para podernos comparar con países similares, pero sí los que seguimos manejando urgencias en toxicología sí vemos cómo, por ejemplo, consumidores de variedad creepy con 1 o 2 años de consumo presentando microangiopatías cerebelares y presentando diferentes leucoencefalopatías que hay que estudiar. Entonces yo creo que así es que hay que comenzar a aterrizar el tema, para que esto no quede solo en manos del legislador, sino que quede en manos de lo que las normas internacionales dicen y que Colombia es signatario y ha sido un país cumplidor de las normas y de los tratados internacionales. Entonces yo creo que hay que arrancar es pensando, bueno, ¿cuál va a ser la agencia? Y ojo, tiene que ser la Agencia Nacional del Cannabis. No es darle esas funciones, como se ha planteado, al Fondo Nacional de Estupefacientes, un fondo muy importante desde el marco normativo, pero de tercera a cuarta categoría dentro del nivel del Estado y del Ministerio de Salud. Entonces, esa es como un poco la invitación,
que hay que manejar en este tema y que yo les haría. Quiero recordarles que al final de la mañana hay una mesa redonda con presencia y participación del senador Galán. En estos minutos anteriores se han dicho cosas muy importantes, como las manifestadas por el doctor Uribe Granja. Yo creo que eso debe oírlo el senador. Por eso les suplico que guarden ideas para ponerlas de presente cuando esté él va a venir, él viene y nos va a acompañar en la mesa redonda. De tal manera que, doctor Uribe, si usted nos acompaña, me gustaría que dijeran nuevamente lo que nos ha pronunciado ahora. ¿De acuerdo?